Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva clase del día de hoy. Vamos a trabajar en las civilizaciones americanas. Y para ello vamos a trabajar el objetivo número 16, que tiene que ver con reconocer en expresiones culturales americanas del presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones como la maya, azteca, inca, griega, romana y europea. El objetivo de clase es reconocer el legado cultural de las grandes civilizaciones americanas, entre las que destacan la civilización inca. Principales acciones importantes: el trabajo de cada uno de ustedes será evaluado de manera formativa. Una vez realizado el trabajo, todos deben enviarlo a mi WhatsApp. Tienen un plazo máximo para ello hasta el viernes 14 de mayo. Cualquier consulta o duda, por el WhatsApp. Las actividades a realizar son las siguientes: la guía de aprendizaje, leer la guía de aprendizaje, la civilización inca. Esta guía profundiza a grandes rasgos los aportes de las culturas americanas que las culturas americanas nos legaron, y luego ver el video de la civilización inca, que es este video. Finalmente van a contestar las actividades de la guía, ¿cierto? Cuando la hayan contestado, las actividades deben enviar una fotografía de las actividades a mi WhatsApp, que es el más 569 614 2040, para su revisión, indicando obviamente su nombre para saber a quién corresponde, y le haré retroalimentación por el WhatsApp. Vamos a la guía. La guía de aprendizaje dice lo siguiente: el objetivo ya lo conocen: reconocer el legado cultural de las grandes civilizaciones americanas, entre las que se destaca la civilización inca. El indicador caracteriza el proceso de expansión territorial del imperio inca, basándose en las fuentes de información geográfica, reconociendo dinámicas de subordinación y resistencia de las diversas culturas andinas. Y la habilidad es analizan y comparan la información obtenida en diversas fuentes y utilizan como evidencia para elaborar y responder preguntas sobre el tema del nivel. Pues bien, aquí vamos a ver información de la civilización inca, como por ejemplo que la civilización inca se desarrolló en un área geográfica y cultural conocida como Andes Centrales, ¿cierto? Que cubre todo la montaña, ¿cierto?, de la cordillera de los Andes. El territorio y expansión inca, el origen de las incas se sitúa en las cercanías del lago Titicaca, en el altiplano andino. En el siglo VII, este pueblo llega al Valle del Cusco, fundando esa ciudad, desde donde comienza a expandir sus dominios. Entonces, en 1438, los incas inician un periodo de grandes conquistas militares, incorporando nuevos territorios por medio de la fuerza. Estas expansiones, ¿cierto?, forman parte, ¿cierto?, se fueron divididas en 4 regiones, lo que se evidencia aquí en este mapa. Luego de eso tenemos el dominio y la unidad del imperio inca, ¿cierto? El Cusco fue el centro político, administrativo y religioso del imperio inca. Luego viene la economía inca, que tiene que ver con que estuvo regulado por completo por el Estado inca, obviamente, y también tiene que ver con la economía con que cultivaban a través de terrazas, ¿cierto? Y sus principales productos de cultivo eran la papa, el frijol, el tomate, la quinoa, el maíz, la calabaza, el maní, etc. La sociedad inca fue altamente estratificada y sin movilidad para quienes habían nacido en determinado grupo social. Los grupos sociales fueron la nobleza de sangre, era hereditaria y estaba constituida por el inca, la colla y su familia. La nobleza de privilegio: el inca entregaba esa calidad y la integraban los jefes militares, los gobernadores y las autoridades provinciales, locales y religiosas. El Atunruna lo formaban las personas, hombres y mujeres, que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, artesanía y actividades pesqueras, quienes tributaban para el Estado inca yanaconas. Personas tomadas por el inca y la nobleza
para disponer de sus servicios, sacándolos de sus comunidades de origen. Estaban obligados a trabajar de por vida. La religión. Los incas fueron un grupo, un grupo profundamente religioso, estando sus vidas regidas y condicionadas por la presencia de las fuerzas de la naturaleza y de seres sobrenaturales cuya bondad era preciosa a seguir. La religión oficial del imperio era de carácter politeísta, y entre los dioses que tenían el Inti, que era el dios Sol, y los padres incas, de los incas. Era el dios Sol y padre de los incas, ¿cierto? La cosmovisión de Inca estaba dividida en tres partes: el mundo de arriba, la superficie de la tierra y el subterráneo. Vamos a ver el desarrollo cultural. La cultura desarrollada por los incas recogió muchos de los progresos culturales alcanzados por otros pueblos del área andina. Entre sus manifestaciones se encuentra la arquitectura, con sus técnicas de construcción y sistemas de contabilidad y escritura parcial, las manifestaciones artísticas y conocimientos de astronomía. Ahora vamos a ver el legado de las civilizaciones incas, entre las que se pueden destacar, ¿cierto?, el mestizaje y sincronismo cultural. ¿Por qué? Porque con el arribo de los españoles y los portugueses en el siglo XV, América se puso fin al desarrollo histórico en conjunto con los pueblos que habían prosperado de forma aislada respecto al resto del mundo. Se daba inicio así a una nueva etapa de la historia en este continente, que se caracterizó por las relaciones establecidas por distintos pueblos y tradiciones culturales que derivaron entonces, como les decía, en el mestizaje y sincretismo cultural, lo que dio origen a una nueva cultura, la latinoamericana. Aquí tenemos varias fotografías, ¿cierto? Aquí tenemos aportes, ¿cierto?, que nos hicieron desde la cultura: el maíz. En México, ¿cierto? Un ejemplo de sincretismo religioso es la Virgen de Guadalupe, ¿cierto? Las lenguas latinoamericanas, el español, el portugués, las lenguas indígenas, ¿cierto? Aquí tenemos la cantidad, las lenguas y la cantidad aproximada, ¿cierto? Y la Virgen Morena, ¿cierto?, que está acá, ¿cierto? La Virgen de Guadalupe. Entonces, eso por un lado. Ahora vamos a las actividades. Aquí van a tener que contestar varias de las, todas las preguntas en realidad que están acá, que tienen que ver justamente con la lectura anterior. Y una vez que ya hayan contestado, ¿cierto?, contestan el ticket de salida, que consiste en lo siguiente: tienen que marcar, ¿cierto?, en cómo se sienten después de la clase, ¿cierto?, si alegres, tristes o asombrados, y obviamente nombrar 2 aportes que nos legó la civilización inca. Pues bien, estimados estudiantes, eso ha sido todo por hoy. Que tengan un bonito fin de semana, que lo disfruten, que descansen, y nos veríamos la próxima clase, si así Dios lo quiere, y la profesora, si es que también la profesora Gabriela no vuelve de su licencia. Nos vemos, jóvenes, que estén muy bien.